déspota creyente. Podríamos pensar, ¿y eso de qué le sirvió a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza de igual modo. Es cierto, es cierto. Pero, ¿y si no hubiera sido creyente, primero no habría tenido remordimientos? Y quizá entonces con esos remordimientos pudo llegar, no lo sabemos, a pedir perdón ante Dios según su religión judía. No lo sabemos. Pero es muy probable que sin esos remordimientos el asesino, el déspota, además hubiera matado no solamente a Juan, sino a todos los discípulos de Juan, porque hubiera visto en ellos unos potenciales enemigos. Su padre, Herodes, llamado el Grande, había hecho matar a los niños de Belén pensando que así evitaba supuestos pretendientes, o al menos un supuesto pretendiente a su trono. Cuando hoy vemos tantos déspotas, tantos dictadores, por ejemplo, pienso en Maduro, el dictador evidente de Venezuela. Si fuera creyente, si supiera que Dios le va a juzgar, que el infierno existe y que por muchos millones que tenga guardados en no sé qué banco extranjero, al final va a morir y va a tener que enfrentarse con el juicio de Dios, y que de verdad todo el daño que está haciendo le va a ser tenido en cuenta. Si fuera creyente, ¿actuaría del mismo modo? La sangre derramada de tantos inocentes, esa sangre no se le pondría delante de su conciencia, evitando quizá que se derramara más. Incluso los déspotas y los tiranos, cuando creen en Dios, saben que hay un juicio de Dios y quizá pueden poner freno a las cosas malas que hacen. Primera enseñanza. Y eso significa que también vale para nosotros, por cierto. Saber que existe el cielo y que existe el infierno, que no todo es gratis, que no podemos hacer lo que queramos sin consecuencias, aunque parezca que en este mundo no existen esas consecuencias, porque se tiene el poder. Saber eso siempre ha servido de límite y de freno a la maldad humana. Te vas a enfrentar con Dios. El que no cree en Dios ya no tiene límite para llevar a cabo esa maldad. Eso no significa que todos los que no creen en Dios sean asesinos o déspotas o personas sin conciencia. Digo que al menos muchos de ellos ya no tienen la certeza de que van a ser juzgados por sus actos. Segunda enseñanza. Conviene aclararlo porque quizá no queda del todo claro en el Evangelio. Los judíos aceptaban el divorcio, incluso el repudio. Por lo tanto, Herodías podía haberse divorciado de su marido, Filipo, podía haberse divorciado de él y haberse casado después con Herodes. Esto, en la mentalidad judía, no hubiera supuesto ningún pecado. Pero es que ese no era el caso, conviene recordarlo. Seguía casada con Filipo, no se había producido el divorcio. Era la mujer de Filipo, que además era hermano de Herodes. Es decir, estaba conviviendo con el hermano de su marido. Y seguramente la hija, Salomé, era la hija de Filipo. Era un caso, desde luego, de concubinato, y no sé, incluso se podría decir hasta de incesto debido a la proximidad, al parentesco. Un caso de concubinato. Eso es lo que condenaba Juan. Si hubiera sido un divorcio y un posterior matrimonio, no sabemos qué habría hecho Juan, pero estaba condenando una relación
que no estaba, según la religión judía, aceptada por esa iglesia, por esa religión. ¿Qué podemos aplicar a nuestro tiempo sobre eso? Estamos hablando de las relaciones que no tienen un vínculo legal, los que se van a vivir juntos, sean homosexuales o sean heterosexuales, los que se van a vivir juntos, los que conviven sin casarse, sean solteros ambos, soltero uno de ellos, procedentes de un divorcio los dos, los que se van a vivir juntos sin tener un vínculo legal. Eso no significa que los que tienen un vínculo legal, por ejemplo, estén casados civilmente en las sociedades donde eso se permite el divorcio y el nuevo matrimonio. Eso no significa que para un católico eso esté bien, pero lo que Juan condena es una relación que se produce fuera del matrimonio, además en aquel caso de forma pública, notoria y escandalosa para el pueblo, y por lo tanto dando un mal ejemplo. Y eso era ya impopular. La gente estaba en contra de ello. Juan tenía el apoyo del pueblo y debería haber tenido el apoyo de los sacerdotes, pero los sacerdotes estaban a sueldo del rey y por lo tanto callaban. Murió porque molestaba a aquel que estaba cometiendo el pecado. Fue por lo tanto San Juan un defensor de la familia. La familia es la unión de un hombre y una mujer. En eso Herodes y Herodías no contradecían lo que enseña la ley, pero es una unión de un hombre y una mujer legalmente constituida, y aquello era un concubinato. Nosotros hoy también